Ahora vamos a determinar el rendimiento teórico en gramos en vez de moles. Entonces, es solo un poquito más complicado. Tenemos el dióxido de silicio y hay 1,5 gramos de este. Y el carbón, 2,1 gramos, que reaccionan para formar el carburo de silicio y monóxido de carbono. Queremos saber cuál es el rendimiento teórico en gramos de... olvidé indicar cuál. Gramos de monóxido de carbono. Okay. Tenemos una ecuación química. Siempre es una buena idea verificar que esté balanceado. Entonces yo veo un silicio en los reactivos, un silicio en los productos, 2 oxígenos en los reactivos, 2 por 1 me da 2 oxígenos en los productos, 3 carbono y 1 más 2 me da 3 carbonos en los productos. Entonces ya está balanceado. Sabemos la cantidad de gramos que tenemos de cada reactivo. Lo que habíamos hecho anteriormente es este cálculo con moles. Entonces, lo que yo necesito hacer es convertir gramos a moles. Entonces, necesitamos la masa molar. Para el dióxido de silicio, tenemos silicio y oxígeno. Necesitamos un silicio, 2 oxígenos, y ese nos va a dar la masa molar de dióxido de silicio. ¿Okay? Cuando hacemos la suma. Entonces, yo saco mi tabla periódica. Ustedes van a tener una tabla periódica en el examen parcial. Entonces, no se preocupe por eso. También hay un pequeño formulario en el examen parcial en la parte presencial. Y nosotros encontramos las masas. Y ponemos este en la calculadora. También necesito la masa molar de carbón. Bueno, carbón es carbón. Entonces, simplemente el 12,01. Y dado que queremos el rendimiento teórico en gramos de monóxido de carbono, vamos a hacer para monóxido de carbono también. Y ese nos da para monóxido de carbono el 28,01. ¿Okay? Profe, ¿por qué solo un carbono? Porque es carbono puro. Mira la fórmula. La fórmula es simplemente C. Ok, ahora vamos a calcular el rendimiento teórico. Primero voy a asumir que puedo utilizar todo el dióxido de silicio. Entonces, empezamos con los 1,5 gramos de dióxido de silicio. Yo voy a convertir gramos de dióxido de silicio a mol del mismo. Y este es mi masa molar. Entonces,
La masa molar indica que hay 60,93 gramos en un mol. Voy a continuar y pasar los moles de dióxido de silicio a moles del producto monóxido de carbono. Voy a la ecuación química balanceada y yo veo que un mol de dióxido de silicio produce 2 moles de monóxido de carbono. Voy a continuar con el cálculo y voy a convertir los moles de monóxido de carbono a gramos de monóxido de carbono. Y este es por la masa molar. Hay 28,01 gramos por cada un mol. Preguntas aquí. Todo este va en la calculadora. Entonces el 1,5 entre 60,93 por 2 por 28,01 me da 1, ¿y cuántas cifras? Bueno, 3, 7, 9, bla, 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 bla. ¿Cuántas cifras significativas debo tener? Dos. Solo 2. Porque este tiene 4 cifras significativas. Este tiene una cantidad infinita de cifras significativas. Y ese también tiene 4. Y ese número solo tiene 2. Y estoy limitada a la menor cantidad. Entonces, solo voy a tener 2 cifras significativas en mi respuesta final. 1,4 gramos monóxido de carbono. Okay. Este rendimiento es si el dióxido de silicio es mi reactivo limitante. Pero no sé si es o no. Entonces voy a repetir utilizando el carbón como si fuera el reactivo limitante. Entonces, 2,1 gramos carbón. Vamos a convertir los gramos de carbón a mol de carbón utilizando la masa molar. 12,01 gramos entre mol. Voy a convertir moles de carbón a moles de monóxido de carbono. Para encontrar esta proporción, voy a mi ecuación química balanceada. Por cada 3 moles de carbón es su coeficiente, voy a producir 2 moles de carbón. Perdón, 2 moles de monóxido de carbono. Okay. Pero yo no quiero moles de monóxido de carbono, yo quiero gramos. Entonces voy a cancelar mol, monóxido de carbono, y pasarlo a gramos, monóxido de carbono. Lo que necesito es la masa molar y ya había calculado 28,01 gramos entre un mol. Pongo todo esto en la calculadora y me da 3.2, profe. Gracias. Yo voy a O escribirlo primero. 3.3 redondeado. Ajá. Aquí
En mi opinión, vale la pena escribirlo primero con más cifras y después hacer el redondeo. Y como usted se notó, solo vamos a tener 2 cifras significativas y hay que hacer el redondeo. Ok. Entonces, ¿cuál es el rendimiento teórico? 1,4 gramos de monóxido de carbono o 3,3. Muy bien, siempre es el menor valor que nos da el rendimiento teórico. Este indica que el dióxido de silicio es el reactivo limitante y el carbón es el reactivo en exceso. ¿Preguntas aquí? Okay. Aquí tenemos una práctica. Vamos a calcular el rendimiento teórico en gramos de las siguientes reacciones. Primero, el óxido de magnesio, y tenemos 2 gramos, y el óxido de molibdeno, 6, con solo 1 gramo, reaccionan para formar molibdato de magnesio, Mg, MO o 4. Y número 2, el sulfuro de zinc, 8 gramos, reacciona con un exceso de vapor de agua para formar el óxido de zinc y sulfuro de hidrógeno. Quiero notar dice un exceso de vapor de agua. Si es un exceso de vapor de agua, ¿qué sabemos? Este nos indica que el otro reactivo, por favor, cambie el color. Es el limitante. ¿Ok? Voy a darles tiempo a hacer esta práctica. Cuando estamos haciendo ese tipo de pregunta, antes de hacer cualquier otra cosa, necesitamos una reacción química balanceada. Entonces, vamos a adivinar este. Tenemos el óxido de magnesio. Entonces, va a ser Mg con carga 2 positivo, con oxígeno, el óxido, que tiene carga 2 negativo. Entonces, primer reactivo es MgO. Solo necesito un oxígeno para balancear la carga de un magnesio. Ese es un sólido, casi siempre un compuesto iónico es un sólido o es acuoso en este curso. Ok, entonces óxido de magnesio reacciona con el óxido de molibdeno 6. Ok, molibdeno es MO. 6 indica que su carga es 6 positiva. Óxido es 2 negativo. Entonces, ¿cuántos oxígenos necesito para balancear la carga del molibdeno 6? ¿Es? Muy bien, voy a necesitar 3 oxígenos. Entonces, esos van a reaccionar para formar el molibdato de magnesio, Mg, MO, O
4. Bien, vamos a ver si está balanceado. Un magnesio, 4 oxígenos, un molibdeno, todo bien. Ya está balanceado. Qué fácil. Entonces, ya que hemos hecho veo que yo tengo datos en gramos, pero voy a utilizar moles para saber cuántos, cuando yo tengo cierta cantidad de óxido de magnesio, la cantidad del producto que se puede producir, está dado por la proporción en moles. Entonces, yo necesito la masa molar de cada sustancia. Además, podemos notar que la pregunta pide el rendimiento teórico en gramos. Entonces, sin duda, necesito la masa molar. Ok. Masa molar de óxido de magnesio. ¿Está bien si yo simplemente lo escribo? En vez de mostrar el cálculo. Por mí bien, profe. Ok. Ya hemos practicado varias veces. Entonces, 40 como 30 gramos entre mol. El otro es 143 como 96 gramos entre mol. Y por fin tenemos 184 como 26 gramos entre mol. Bien. Entonces, primero voy a asumir, voy a asumir que todo el óxido de magnesio estará utilizado. Entonces, yo tengo 2 gramos del óxido de magnesio. Voy a convertir los gramos de óxido de magnesio a moles de óxido de magnesio utilizando la masa molar, que es 40 como 30 gramos en cada un mol. Después voy a convertir los moles de óxido de magnesio a moles del producto, el molibdato de magnesio. Yo busco mi ecuación química balanceada y yo veo que la proporción es 1 a 1. Entonces, en este caso, no va a cambiar. No necesito poner esto en mi calculadora, pero es bueno siempre hacer el paso para tener la buena práctica, porque en otras ecuaciones químicas hay coeficientes que no son 1, que son 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Después, voy a pasar los moles de molibdato de magnesio a gramos de molibdato de magnesio. Y viene de la masa molar. Un mol es igual a 184 como 26 gramos. Pongo todo en mi calculadora y me da 9 como 14 gramos del molibdato de magnesio. Entonces, tal vez es mi rendimiento teórico o tal vez no. Tengo que repetir el cálculo, pero utilizando el óxido de molibdeno 6 como el reactivo. De este yo tengo 1 gramo. Voy a convertir los gramos de óxido de molibdato 6 a moles.
Después voy a convertir los moles de óxido de molibdato a moles del producto, molibdato de magnesio, y después los moles del producto a los gramos de molibdato de magnesio. Para llenar voy a utilizar primero masa molar de 143,96 gramos entre mol. Después, los coeficientes de la ecuación química balanceada. Recordamos que la ausencia de un coeficiente es igual al número 1. Y la otra masa molar. Pongo todo esto en la calculadora y me da, con solo 3 cifras significativas y el redondeo, 1,29 gramos de molibdato magnesio. Dado que es el valor menor, este es mi rendimiento teórico. Preguntas de número 1. Bueno, entonces vamos a continuar. Número 2, sulfuro de zinc. Sulfuro de zinc. El zinc tiene carga 2 positivo, el sulfuro carga 2 negativo. ¿Qué se me ocurrió? Perdón, es que ahora la pantalla se puso muy pequeña y así no puedo escribir. Un momentito, problemas técnicos. Entonces tenemos el sulfuro de zinc más el vapor de agua. Un vapor es un gas. Reaccionan para formar el óxido de zinc. Va a ser un sólido. Y el sulfuro de hidrógeno. Otro sólido. Ok. Ya que tenemos todos los reactivos y productos escritos, vamos a ver si está balanceado. En ambos lados tengo átomo de zinc, azufre, 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, todo bien, todo está balanceado. Me indica que es un exceso de vapor de agua. Entonces, ya yo sé que el sulfuro de zinc es el reactivo limitante. Entonces, voy a hacer un cálculo. Yo tengo 8 gramos de sulfuro de zinc. Necesito convertirlo a moles para que pueda calcular la cantidad de moles de óxido de zinc y después gramos de óxido de zinc. Entonces necesito las masas molares de nuevo.
Lo puedo calcular con el mismo sistema que antes, que ya hemos practicado muchas veces. Si aún es difícil, preocuparse un poquito y ponga un poco más esfuerzos para practicar el cálculo de masa molar. Entonces, para masa molar, sulfuro de zinc es 97,36. Agua, de verdad no lo necesitamos porque es en exceso, entonces no vamos a utilizarlo en nuestros cálculos. Entonces, vamos al óxido de zinc, es 81,30 y el sulfuro de hidrógeno era 34,08. Cada uno tiene unidades de gramos entre mol. Ahora, no. Vamos a calcular, utilizando nuestro reactivo limitante, el rendimiento teórico de cada producto. Entonces, tenemos 8 gramos sulfuro de zinc. Voy a pasar los gramos de sulfuro de zinc a moles de sulfuro de zinc. Utilizando la masa molar. Entonces, un mol corresponde a 96 gramos. Ahora voy a pasar los moles de sulfuro de zinc a moles de uno de los productos, digamos el óxido de zinc. Utilizando los coeficientes 1 y 1, coeficientes de la ecuación química balanceada. Ahora voy a pasar los moles de óxido de zinc a gramos de óxido de zinc utilizando su masa molar, que es 81,30 gramos entre un mol. Pongo todo esto en la calculadora y me da 6,68, solo 3 cifras significativas. Próximo dígito es 0, entonces ya está redondeado. Gramos de óxido de zinc. Y ahora voy a repetir este cálculo con los 8 gramos de sulfuro de zinc. Pasar sus gramos a mol. Utilizando la masa molar. Pasar los moles de sulfuro de zinc a moles del otro producto, el sulfuro de hidrógeno. Utilizando los coeficientes de la ecuación química balanceada, que son 1 y 1, muy fácil. Y por fin vamos a pasar los moles de hidrógeno, de sulfuro de hidrógeno a gramos de sulfuro de hidrógeno. Y está hecho con su masa molar, que son 34,08 gramos entre un mol. Pongo todo esto en mi calculadora y me da 2,80 gramos sulfuro de hidrógeno. Entonces, esos son rendimiento teórico de cada producto. ¿Preguntas aquí? Continuamos. El porcentaje de rendimiento es un concepto muy sencillo. Es un porcentaje, entonces va a ser una parte entre un total por 100, por 100%. Entonces, la definición de porcentaje de rendimiento es el rendimiento experimental sobre el rendimiento teórico por 100%.
hacemos un ejemplo. Un estudiante quemó 1,00 por 10 a la 2 gramos butano, es decir, 100 gramos de butano con 3 cifras significativas. Este se quemó con un exceso de oxígeno en combustión completa para producir 150 gramos de agua y dióxido de carbono. La masa de dióxido de carbono es desconocido. Queremos saber cuál es el porcentaje de rendimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar este en sus partes. Okay. Veo que nos indica un exceso de oxígeno. Entonces, el butano es mi reactivo limitante. ¿Okay? Indica que el estudiante logró producir 150 gramos de agua. Este es mi rendimiento experimental. Entonces, yo tengo una cantidad de reactivo limitante, tengo una ecuación química balanceada y tengo el rendimiento teórico. Y tengo el rendimiento experimental. Entonces, lo que necesito calcular primero es el rendimiento teórico y después el porcentaje de rendimiento. Ok. Vamos a calcular el rendimiento teórico. Para hacer tenemos datos en gramos. Entonces, necesito la masa molar de las sustancias involucradas. En este caso, solo necesitamos saber la masa molar del butano y del agua, porque yo sé que el butano es el reactivo limitante y cuando me da el rendimiento experimental es por el agua. Entonces, si ustedes quieren calcular la masa molar de oxígeno, diatómico y dióxido de carbono, pueden, pero no es necesario. ¿Ok? Para nosotros, el butano es igual a 58,14 gramos entre mol y el agua es 18,02 gramos entre mol. Okay. Yo sé que cuando uno está en casa es muy conveniente buscar por internet masa molar de butano, le da, masa molar de agua y le da. Pero puedo asegurarle que en el examen parcial, presencial, hay al menos una pregunta en que hay que calcular la masa molar de una sustancia con solo la tabla periódica. Entonces, por favor, practicarlo. ¿Ok? Bien. Tengo esas masas. Ahora vamos a calcular el rendimiento experimental. El rendimiento teórico. Yes. Bien. Tenemos 100 gramos butano. Vamos a pasar gramos de butano a moles de butano. Utilizando la masa molar. Vamos a pasar moles de butano a moles de agua utilizando los coeficientes en la ecuación química balanceada.
Los coeficientes son 2 para el butano y 10 para el agua. Y al final voy a pasar los moles de agua a gramos de agua utilizando su masa molar, que es 18,02 gramos entre mol. Pongo todo esto en mi calculadora. Y me da, con solo 3 cifras significativas, 154,97 va a 155 gramos de agua. Ahora, para calcular el porcentaje de rendimiento, voy a poner REND para rendimiento. Este es igual al rendimiento experimental sobre el rendimiento teórico. Entonces, es igual a 150 sobre 155 por 100. Pongo en mi calculadora. Y me da 96,774. Voy a asumir que el 150 tiene 3 cifras. Entonces voy a poner 96,8% para mi respuesta final. Profe, Sí, dígame. ¿cómo identifico yo, digamos, cuál es siempre el rendimiento experimental? El rendimiento experimental es un valor obtenido en el laboratorio. Entonces, la pregunta va a darle el rendimiento experimental. Cuando dice un estudiante produce o una reacción resultó en. Entonces voy a poner aquí rendimiento experimental, palabras claves son produce no sé cuántos gramos, resulta en no sé cuántos gramos, o moles, puede ser en moles, o miligramos, o kilogramos, no cualquiera. Gracias. Hay una pequeña posibilidad que una pregunta va a darle el porcentaje de rendimiento, va a darle el rendimiento teórico y con este hay que despejar el rendimiento experimental y calcularlo. Pero en este caso la pregunta va a decir que va a decir el porcentaje de rendimiento explícitamente. Entonces hay que despejar el valor que no tiene, que en este caso sería rendimiento experimental. Pero esas preguntas son pocos comunes. ¿Otras dudas para este concepto? Ok. Entonces aquí tenemos una práctica para porcentaje de rendimiento, práctica para ecuaciones químicas y el fin de la presentación. Okay. Entonces,
Yo pienso que tenemos tiempo justo. No, solo tenemos 4 minutos más en la clase. Entonces, todas sus prácticas deben resolver en casa, idealmente en grupos de estudio o parejas o individualmente, cualquiera. El martes tenemos el día de repaso antes del examen parcial. Entonces, el martes o antes de la clase el martes, por favor, mándeme sus preguntas, sus dudas para que yo pueda preparar mejor para el repaso y pasar nuestro tiempo en los conceptos en que tengan más dudas. ¿Ok? Entonces, haga esas prácticas, haga prácticas en el texto para tener más chance, buscar sus debilidades y reforzarlos antes del examen. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y su participación hoy. Espero que les pasen un fin de semana excelente.